Hola, les doy la más grata bienvenida. Yo soy Elvira Luis y esto es un momento para conversar, para platicar y para compartir algunas cosas buenas, deliciosas de la vida. Sí, cómo no, todo aquello que nos dé placer y felicidad, que lo tengamos todos a manos llenas. El día de hoy había preparado algunas notas que dejé en la otra computadora acerca de un tema que me apasiona, que me intriga, que me gusta, que lo deseo con todo mi ser, con toda la ferviencia. Y es que el día de hoy, bueno, yo soy maestro y el día de hoy pues estamos en medio de cambios políticos para la educación. La educación ha sido una forma en la que el poder hegemónico trata de perpetuarse en la sociedad de una u otra manera. En algún momento una persona llamada Antonio Gramsci, una de las dos escuelas marxistas, dijo que para vencer al sistema hay que utilizar todas las herramientas que nos proporcione el mismo sistema. Es decir, desde la familia, que es uno de los pilares del sistema, desde la iglesia, que es otro de los pilares, desde el ejército, desde el cuarto poder, lo que es el periodismo, y desde la escuela, desde estos 5 pilares, podemos transformar la sociedad muy a pesar de que su origen sea perpetuar el poder hegemónico. Bueno, la cosa es que para saber cómo he llegado hasta aquí, hay que recordar cómo era la educación en México. Para empezar, bueno, lo de los aztecas, estas castas, un poco no voy a hablar de eso, porque ese es un tema muy, muy específico. Es otro México, no es el México México, sino que son los pueblos nativos que tenían su cultura propia, tenían su todo autóctono, muy padre. A lo que quiero referirme hoy es a la educación ya más del México moderno. Y quiero partir desde los años 1820-1840, que es cuando llega a México un modelo por Joseph Lancaster, el jefe de la compañía lancasteriana, que para educar a toda la futura población de trabajadores, y sí, educar a próximos trabajadores, si quieres tener obreros de calidad, necesitas prepararlos de una manera efectiva y no gastar mucho en ello. Entonces, se propone este modelo lancasteriano en el cual un solo docente puede atender hasta 100 alumnos y dirás, wow, 100 alumnos, si con 30 que tengo en el salón no puedo, si con 40 que me encasquetan en la secundaria está bárbaro, ¿cómo voy a atender a 100 y dónde los voy a meter? Bueno, eso es un aula muy grande, puede ser en un patio, pueden ser en varios salones, porque lo que es el modelo lancasteriano es un líder formando líderes que a su vez van a trabajar con pequeños equipos. Este maestro le dice a sus pequeños monitores o a sus monitores en un modelo de monitores o en un modelo Philips F66, les dice qué hacer, qué decir y cómo llegar a ello para que ellos a su vez lo transmitan a ese pequeño grupo y todo en un solo salón. No es como te lo imaginas, no es dentro de un cuarto. Puede ser una aula grande, un espacio. Porque si recuerdas, las escuelas no tenían una estructura bien definida. Entonces, la escuela pudo ser el taller de maquinarias de una empresa X, en este caso la lancasteriana. Pero bueno, por ahí va el asunto. En esos tiempos, el 5 de febrero se hizo la primera constitución, la de 1824. En ninguna parte de esa constitución el Estado mexicano se hace responsable de la educación, por ningún lado lo dice. Te dice de cómo formar el gobierno, diputados, senadores, todo lo que tiene que ver con gobernar, con, sí, la estructura del gobierno. Y hasta ahí. Ya otras cosas que se van agregando posteriormente, bueno, son el resultado de la interacción de México con el mundo y la creación de los conceptos de derechos humanos y un par de cosillas más. Es hasta 1917,
ya doy un brinco de 100 años. Entre esos años ya está la aparición de Benito Juárez, la separación de la iglesia al Estado, que la iglesia ya no sea la encargada de educar a cierta parte de la población, que tampoco se haga cargo de los cementerios, va, un montonal de cosas, pero me quiero enfocar en esto. Hasta 1917 es donde en la Constitución Política Mexicana se incluye en el artículo tercero constitucional el derecho a la educación y esta debe ser libre, ¿sí? Libre. Va, hasta ahí. Hace puntilla a decir que no se va a permitir que la iglesia o que los padres, los clérigos, dirijan una escuela. O sea, habrá escuelas particulares bajo estricta vigilancia del Estado. Y ya vamos a ir separando, o sea, que no sea la iglesia la que dirija la educación. No se les prohíbe que tengan participación en una escuela particular, mm, pero bajo estricta vigilancia del Estado. Ahí vamos todo bien, todo perfecto, todo padre, todo bonito. Es entonces cuando empezamos a ver ciertos problemas, ¿ok? Todas las escuelas están tratando de estar unificadas, tener libros. Se trata de alfabetizar al país, que la educación llegue a todos los rincones. Es decir, que tengamos la capacidad de educar a todos los mexicanos, sean niños, sean adultos. Y lo que necesita son estas que denominamos misiones culturales. Sí, José Vasconcelos aparece entonces con esta idea, porque no estábamos unificados. Se empiezan a sacar convocatorias para diseñar libros de texto para primero, segundo, tercer, cuarto año. Ya en cuarto año tú ya sabías leer y escribir, entonces estabas capacitado para leer y enseñar a escribir a otras personas. De hecho, un poquito más adelante en la historia, Manuel Ávila Camacho establece que todo mexicano que sepa leer y escribir tiene la obligación de enseñar a leer y escribir a otros, y lo pone en los reglamentos de las asociaciones de padres de familia de las escuelas. Entonces se busca que todo el mundo esté alfabetizado. Bueno, en este caso vamos viendo que el plan y programa en sí era como de algo muy secreto, pero a la vez era algo muy abierto, porque se estaba formando, estaba en formación, y de hecho para conocerlo hoy en día tienes que hacer una requisición al Archivo General de la Nación para que te brinde información de planes y programas o de documentos relacionados con estos, de aquellos que nos marquen en sí. Digamos que no era muy propio de la época dar a conocer muchas de estas cosas, sino hasta que aparece Lázaro Cárdenas del Río y empieza a trabajar fuertemente por hacer un proyecto de nación. Lo que hoy tenemos como plan sexenal o ¿cómo se llama? Programa, plan de gobierno, lo empezó a apoyar con fuerza Lázaro Cárdenas. Antes de él ya se venía hablando un poco de ello, pero a él le dio fuerza al Politécnico, le dio fuerza a la educación básica, al sindicalismo, a unificar a los maestros en un solo sindicato para ser más coalicionados, para hacer, sí, o sea, para tener mejor control del país, tener al país bajo el brazo, como lo soñó Benito Juárez. Entonces, con esto de Lázaro Cárdenas nace un concepto bastante interesante: la educación socialista en educación básica en primaria. En ese entonces, decir socialismo era básicamente hablar del diablo, ¿sí? Una utopía para muchos, un peligro para otros, porque se trataba de ciencia, se trataba de comunidad. Se trataba de que una de las misiones más importantes del docente era hacer que la gente en el campo tuviera una mejor vida, ¿sí? Que los obreros pudieran acceder a todos sus derechos. Es un apostolado que se le dio al docente. Pero, en muchas partes del país no se les avisó a la gente que la revolución había terminado. Y entonces el que el maestro estuviera hablando de
ciencia, de federalismo y cosas por el estilo, fue peligroso. Nació la Guerra Cristera, que en sí era que algunos miembros del clérigo, no la iglesia como tal, sino algunos miembros estaban hablando de que eso que se hacía de la educación socialista, de hablar de ciencia, de hablar de los derechos de los obreros y de la mejora del campesino a través de la letra, era peligroso y que buscaba cerrar las iglesias. Y la gente, pues, como decía la Constitución de 1824, la gente mexicana era católica, ¿sí? En algún momento la Constitución marcaba qué religión debía tener el mexicano. 1917 ya lo quitan, entonces se ven trastabillados ahí algunos intereses de algunos cuantos clérigos y mueven a la gente a que no se haga esto y luego se ve cerca también los problemas mundiales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todos estos problemas hicieron que se desistiera de una educación socialista. Pero ¿qué tenía de interesante esta educación socialista? Mira, a lo mejor yo como maestro diría, oh, qué bárbaro, qué horrible, ¿no? Porque implicaba que durante las mañanas al alumnado en la escuela se le enseñara la letra, se le enseñara a leer, a escribir, números, multiplicaciones, la ciencia, el civismo, pero por la tarde había que regresar a ciertos tipos de talleres para la agricultura, para el autoconsumo, había que trabajar. Entonces, el alumno pasaba gran parte de su día en la escuela, ¿sí? Tiempo completo. No recuerdo haber escuchado o leído alguna cuestión histórica que hiciera que los maestros se quejaran de que estaban tanto tiempo en la escuela. Pero también se reconoce que muchos maestros eran realmente muy queridos en la escuela. Son tiempos distintos. Hoy te dicen, no, pues por el mismo sueldo que trabajas ahorita vas a trabajar en la mañana cuestiones académicas y por la tarde algunos ciertos talleres de los que tienes primero que prepararte. Damos el grito en el cielo porque ya no son los tiempos iguales. Ya no es igual. Ojalá hubiera algo parecido. Bueno, la cosa es que pasamos de esta escuela socialista a una escuela más fundamentalista, pero más fundamentalmente me quiero referir a lo básico de la escuela, a lo que podríamos definir que ya es una estructura básica, que lo que son los 6 grados. A partir de que José Vasconcelos empieza a abrir estas convocatorias y de que mm, Manuel Ávila Camacho también le da estructura a todo esto, no olvidemos que era un militar, por eso en las escuelas se hacían muchas formaciones, mucho marcha, mucho, bueno, todo este tipo de cosas que le encanta a los militares y está permeado también en la normativa que existe desde entonces, muy militarizada, la cuestión. Se ha ido cambiando un poco, de poco en poco, sin embargo, mantiene su, su espíritu en ese sentido. Hoy, hoy la educación ha avanzado mucho en concepto, en forma de aplicarse, en cómo la vivimos, pero me encanta voltear a la historia y recordar cómo fue que llegamos de aquello a lo que tenemos hoy y valorarlo, valorarlo, valorarlo. No se trata, para mí en lo personal, la educación no se trata de terminar un libro, de contestar un libro. Tampoco se trata única y exclusivamente de los exámenes. Se trata de movilizar conciencias y ser feliz, básicamente. Ayudarte a ser feliz. A ti mismo, a mí mismo, ser felices todos. Uf, qué bonito.
siento que dejo por ahí sobre alguno que otro tema interesante. No es para mí, pero voy a buscar unas anotaciones para platicar de ello porque hay mucho más que hablar de la educación y de cómo nos afecta, de cómo llega, de cómo nos. Porque eso sí, la educación es algo muy padre, pero no es la única respuesta. De eso hablaremos en otro momento. Te mando un fuerte abrazo y te digo hasta pronto.